Muy buen día, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Jefferson Alexander Castillo Cuero. El día de hoy vamos a hablar sobre la industria de la construcción, donde se describirán los riesgos y enfermedades de tipo laboral que están afectando a los colaboradores de este sector. Partiendo de esta identificación inicial, mis compañeros les expondrán los 5 indicadores que formulamos. Pero, ¿qué es la industria de la construcción? La industria de la construcción engloba a todas las empresas cuyo producto corresponde a toda o parte de la construcción de edificios, obras industriales u obras civiles. El sector de la construcción, en cambio, comprende a cualquier persona natural o jurídica cuyo objetivo sea construir o colaborar con la construcción de cualquier obra en que realicen actividades permanentes a la industria de la construcción. Tenemos que la construcción en Colombia se divide en dos grandes ramas, la de edificios, que primordialmente se dedica a la solución de viviendas, y la de obras civiles o de infraestructura, que es la que construye pues las grandes vías que vemos alrededor del país. Ahora bien, hablemos de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la industria. La construcción es una actividad que supone la exposición a gran cantidad de riesgos laborales, algunos de ellos muy graves. Entre los riesgos laborales en el sector de la construcción podrían estar las caídas, los tropezones, los resbalones, los golpes que pueden ser producidos por el desorden del material o de las herramientas que en muchas ocasiones los trabajadores dejan tiradas en pasillos o en lugares inapropiados. También suele ocurrir accidentes donde puede desprenderse fragmentos o partículas del material de trabajo de máquinas o herramientas. Incluso, los trabajadores pueden correr riesgo con las conexiones eléctricas, que por lo general en estos lugares de trabajo son provisionales. Por eso hay que tener un estricto control con ellas. Por otro lado, uno de los riesgos principales del sector que tiene consecuencias tanto a corto como a largo plazo es el sobreesfuerzo. Como todos sabemos, los trabajadores de este sector suelen levantar cargas pesadas constantemente y esto puede ocasionar lesiones musculoesqueléticas de forma aguda o crónica. Por esta última razón, tenemos el dolor dorsolumbar como uno de los mayores problemas en el sector de la construcción. Y esta es una condición que afecta a muchas personas y poblaciones trabajadoras en todo el mundo. Es un problema de salud importante que se deben de tomar las medidas pertinentes. Por eso nuestro estudio y nuestros indicadores el día de hoy lo haremos basado en esta problemática, el dolor dorsolumbar. El primer indicador que tenemos es el indicador de estructura. El primer indicador que tenemos Para es el definir indicador. El primer indicador que tenemos es el indicador de estructura. Para definir este indicador, lo definimos para comprobar el cumplimiento del cronograma de actividades. Esto se calcula de la siguiente manera. Cociente entre las horas disponibles del equipo humano del programa de vigilancia epidemiológica y el total de trabajadores que estén en el programa de vigilancia epidemiológica. El método utilizado para calcular esto lo tenemos que es igual a horas disponibles para el equipo humano
del programa de vigilancia epidemiológica en el año, número sobre el número total de trabajadores objeto del programa en el periodo. La fuente de información será el Plan Anual de Trabajo en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con una periodicidad mensual. El otro indicador es la actualización del perfil demográfico. Este se utilizará para alcanzar el cumplimiento en total en el perfil sociodemográfico. Se calculará de la siguiente manera: cociente entre el número de trabajadores que se encuentran en el perfil sociodemográfico y el total y la totalidad de trabajadores cocientes en las actividades ejecutadas. Bueno, para esto tenemos una unidad de medida que es el porcentaje del 100%. Para calcular esto, lo calculamos el número de trabajadores hasta la fecha con el perfil sociodemográfico completo sobre el número total de trabajadores por 100. La fuente que utilizaremos para esta información será el perfil sociodemográfico y esto se hará semestral. El indicador de proceso es otro indicador. Es un indicador de proceso sobre la ejecución. Este indicador es para percibir la totalidad de actividades ejecutadas en el promedio. Esto se hará cociente, se calculará cociente entre las actividades ejecutadas y las actividades programadas. La unidad de medida será también por porcentaje. El método al calcular será entre las actividades ejecutadas sobre actividades programadas por 100. La fuente que utilizaremos para esta información será el Plan Anual de Trabajo en el Sistema de Seguridad y Salud y será con una periodicidad mensual. Bueno, el otro indicador son los exámenes ocupacionales periódicos. Esto nos servirá para corroborar que los exámenes periódicos se realicen a todos los trabajadores después de cumplir un año. La medida para calcular esto será cociente entre la totalidad de trabajadores valorados y el número total de trabajadores programados. Esto se hará de la siguiente manera: el número de trabajadores valorados sobre el número total de trabajadores programados por 100. Para la fuente de información para esto será el registro de ingreso de personal, del personal nuevo a la empresa. Registro de personal. Esto será semestral. Esto es para el indicador de exámenes ocupacionales periódicos. El otro indicador es indicadores de disponibilidad de recursos financieros. Se utilizará para verificar el cumplimiento del cronograma de actividades. Se calculará de la siguiente manera: cociente entre la totalidad disponible de recursos financieros en el área de seguridad y salud en el trabajo y el número promedio de trabajadores en el año.
La unidad de medida será número. Y esto se calculará de la siguiente manera. Será el total de recursos financieros disponibles, que será el presupuesto de seguridad y salud en el trabajo, sobre el número promedio de trabajadores al año. La fuente de información donde sacaremos esto será el presupuesto de sistema y seguridad y salud en el trabajo y el plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo con una periodicidad. Indicador: proporción de empleados con evaluación biomecánica y ergonómica. La definición: obtener cuántos empleados cuentan con la valoración biomecánica y ergonómica. El cálculo: el cociente entre empleados con evaluación biomecánica y ergonómica y el número total de empleados de la empresa. El método de cálculo es igual a empleados con evaluación biomecánica y ergonómica sobre el total de empleados de la empresa por 100. En la fuente de la información, el plan de vigilancia epidemiológica osteomuscular y la periodicidad es mensual. El siguiente indicador es indicadores de enfermedades laborales. La definición: la prevalencia del número de casos existentes en la empresa por problemas osteomusculares. Cálculo: el cociente entre número de casos que existen entre nuevos y antiguos y el número total de trabajadores expuestos. La metodología es igual a el número de casos existentes, nuevos y antiguos, y sobre el número total de los trabajadores expuestos. La fuente de la información es el plan de vigilancia epidemiológica osteomuscular. La periodicidad es mensual. El indicador que sigue es indicadores de enfermedades laborales también, que dice en su definición: índice de frecuencia que se presentan las lumbalgias. Se calcula el cociente entre los resultados de lumbalgias presentes en un periodo con el tiempo periodo con las horas hombres trabajadores en una constante definida como P. La constante P definida en la NTC 3701 correspondiente a 200.000 estimada de parámetros internacionales, la norma de la OSHA, que corresponde asimismo aproximadamente al número de horas trabajadas en la empresa. La metodología de cálculo es igual al número de lumbalgia en el periodo sobre el total de horas trabajadas menos los empleados de los empleados trabajados por la variante P, la constante P. La fuente de la información: los reportes de accidentes por lesiones dorsolumbar y reportes de ausentismo laboral. La periodicidad es mensual. Indicador de enfermedad laboral. La definición: incidencia presentada, número de casos nuevos por lesiones osteomusculares. El cálculo: cociente entre casos nuevos diagnosticados y el número total de trabajadores expuestos.
Método de cálculo. Es igual al número de casos nuevos diagnosticados sobre el número total de trabajadores expuestos. La fuente de la información, el plan de prevención epidemiológica osteomuscular. La periodicidad es anual. El siguiente indicador es el indicador de enfermedad laboral también, que dice en su definición magnitud y alcance de la proporción. El cálculo consciente entre el número de expuestos y el número total de trabajadores. La metodología de cálculo dice que es igual a el número de expuestos sobre el número total de trabajadores por 100. La fuente de la información, el plan de prevención epidemiológica osteomuscular, y la periodicidad es mensual. Bueno, indicadores. Indicadores de ausentismo por lesiones incapacitantes. Definición del indicador. Correlación entre el número de días, periodos o cargas con dolor lumbar ocasionado en el trabajo durante el periodo de tiempo. Cálculo. Indicador de consciente entre el resultado de ausentismo por dolor lumbar. Definición del indicador. En los últimos años con las horas y cambios de trabajadas mediante la información de técnica y procedimiento de trabajo. Una constante definida en incapacitantes. Definición del indicador. Correlación entre el número de días, periodos o cargas con dolor lumbar ocasionado en el trabajo durante el periodo de tiempo. Cálculo. Consciente entre el resultado de ausentismo por dolor lumbar presentado en los últimos años con las horas trabajadas programadas en los últimos años. Una constante definida como la constante definida de la norma técnica 3701 corresponde a 200 estimados parámetros internacionales que corresponden asimismo aproximadamente horas en una empresa. Unidad de medida, número, método de cálculo, igual número de eventos ausentismo a causa de dolor lumbar en el último año, sobre número de horas trabajadas expuestas programadas en el último año, por la constante P. Fuente de información. Reporte de incapacidad médica por dolor lumbar, horas trabajadas. Periodicidad anual. Indicador. Indicadores de enfermedad laboral. Definición del indicador. Índice frecuencia sobre la presente de la lumbalgia. Cálculo. Consciente entre los resultados de lumbalgia presentados en un periodo con el tiempo periodo de las horas hombres trabajadas en una constante definición como la constante P. Definición de la norma técnica 3701 corresponde a 200 estimados parámetros internacionales que corresponden asimismo aproximadamente a número de horas en una empresa. Unidad medida, número, método de cálculo, igual a número lumbalgia en el periodo sobre total horas del empleado y trabajador. Por la constante P, fuente de información, reporte de accidentes por lesiones dorsolumbar y reporte de ausentismo laboral, periodicidad mensual. Indicador de eficacia. Definición del indicador. Promover el conocimiento y cambios de conducta mediante la información de técnica y procedimiento de trabajo. Cálculo. Consciente entre el número de trabajadores capacitados en el periodo del número total de trabajadores. Unidad de medida. Porcentaje el 100%. Metodología de cálculo. Igual al número de trabajadores capacitados en el periodo sobre el total de trabajadores al 100%. Fuente de información, formato de capacitaciones, periodicidad mensual, indicadores de eficiencia, relación entre efectos del programa y los gastos correspondientes de los recursos e insumos, cálculo, consciente entre el gasto total del sistema de seguridad en el trabajo, adecuación del programa y número de condiciones controladas en el programa, unidad de medida, número, metodología de cálculo, gasto total del sistema de seguridad en el trabajo
en la adecuación del programa, fuente de información, presupuesto de sistema de seguridad del trabajo, plan anual, periodicidad anual. Indicadores de efectividad. Evaluar las acciones correctivas según las condiciones reportadas en las inspecciones. Cálculo. Concéntrate en condiciones peligrosas corregidas, el número de condiciones inseguras identificadas. Unidad de medida. Porcentaje el 100%. Metodología de cálculo. Igual a número de condiciones peligrosas corregidas sobre número de condiciones inseguras identificadas por 100. Fuente de información. Reporte de condiciones inseguras, plan de acciones de mejora o correctiva. Periodicidad mensual.